Vamos a continuar lo que vimos ayer, se quedó cortado en el último ejercicio, entonces lo voy a repetir. Y bien, buenos días. Seguimos con buenos días. Seguimos con el ejercicio 27. Relaciona cada función con sus puntos de corte. Ya habíamos hecho el primer apartado, vamos a hacer el segundo. B, f de x igual a 3x2. Lo que es lo mismo, igual a 3x2. Vamos a ver los puntos de corte con el eje x. Igual a 0, eso quiere decir que 3x al cuadrado es igual a 0, luego x al cuadrado es igual a 0 y por tanto x es 0. Luego el punto es el 0, 0. Como este punto pertenece tanto al eje x como al eje y en el eje y no va a cortar en ningún punto, en nada más que en un punto, pues evidentemente este va a ser el único punto. Y esta es la opción 1. Por lo tanto, B se corresponde con la opción 1. Pasamos a C. Igual a 4 por 2 menos x, es decir, 8 menos 4x. Entonces, igual a 8 menos 4x, el eje x es igual a 0, 8 menos 4x es 0, luego 4x es igual a 8, x es igual a 8 entre 4, 2. El punto es el 2, 0. Punto de corte con el eje x. Y con el eje y, el eje y tiene de ecuación x igual a 0 y por tanto y es igual a 8. Es el punto 0,8. Luego, esto se corresponde con el 2. C se corresponde el 2. Pasamos al D. Igual a x más 1 partido por 2. Entonces hacemos el eje x, que es igual a 0. Nos queda que entonces x más 1 partido por 2 es 0. Luego el 2 pasa aquí multiplicando, x más 1 es igual a 0, x igual a menos 1. El punto es entonces el menos 1, 0. Y con el eje y igual a x más 1 partido por 2, el eje y, x igual a 0 y es igual a 0 más 1 partido por 2, un medio que es 0,5. Luego el punto es el 0, 0,5. Bueno, esta le corresponde la opción 4, aunque en el libro veréis que pone 0,25, está equivocado, esto es 0,5. Bien, vamos a continuar con otras características de las funciones. La siguiente es el crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Bien, nos dan una función, f de x función, y sean a y b
dos números reales, de manera que A es menor que B. Entonces, F es creciente entre A y B, con lo que es lo mismo, F creciente en el intervalo AB, si hemos dicho que A es menor que B, F de A sigue siendo menor que F de B. ¿De acuerdo? O sea, hemos partido de que A es menor que B, es creciente entre A y B si F de A es menor que F de B. Y es decreciente en AB si F de A es mayor que F de B. Creciente y decreciente. Y luego es constante, F constante en AB, si F de A es igual a F de B, es igual a F de X, siendo X un valor entre A y B. Si X está entre A y B. Vamos a aplicar todo esto con un ejemplo. Vamos a ver. Tenedlo a la vista las definiciones porque vamos a hacer un ejemplo. Gráficamente vamos a dibujar una función que, por ejemplo, empieza aquí, en el menos 2, y hace esto. Viene por aquí, llega aquí, que es el 1, continúa así, aquí hace esto hasta el 3, y termina ahí. Bien, esta es la gráfica. ¿Qué es lo que ocurre? Que es creciente entre menos 2 y 0. Creciente en menos 2, bueno, en realidad aquí sería menos 2 cerrada, pero bueno, menos 2, 0. 0, no aquí, aquí es donde hay que mirar, en el eje X, entre menos 2 y 0. ¿Qué ocurre entre el 0 y el 2? Que la función es constante. Constante en 0, 2. Y decreciente en 2, 4. Esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de una función creciente en menos 2, 0, constante en 0, 2 y decreciente en 2, 4. Bien, y ahora, ¿qué son los máximos y mínimos? F tiene un máximo en X igual a A si F es creciente antes de A y decreciente después de A. Y tiene un mínimo, F tiene un mínimo en A, en X igual a, si es decreciente en antes de A
y creciente después de R. Cuando digo antes y después es inmediatamente antes, porque puede haber habido movimientos anteriores y entonces pues esto no se cumpliría. Vamos a ver con un ejemplo lo que significa esto. Yo pongo esta función entonces a este le voy a llamar A sub 1, a este A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Fijaos, antes de llegar a sub 1, inmediatamente antes, la función crece, después decrece, luego aquí hay un máximo. Aquí, antes de llegar a sub 2, decrece y luego crece, luego aquí hay un mínimo. En A sub 3 crecía y decrece, luego aquí hay un máximo, y en A sub 4 decrece y luego crece y luego hay un mínimo. Es así de sencillo. Bien, vamos a hacer la página 230, el ejercicio 30. Voy a hacerlo yo con detalle, para que veáis un poquito cómo se trabaja este tipo de ejercicios y después ya estaréis capacitados para hacer alguno parecido a este. Vamos a ver, la página hemos dicho 230, el número 30. Dice lo siguiente: determina el crecimiento, el decrecimiento, los máximos y los mínimos de esta función. Entonces voy a dibujarla para tenerla en detalle. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, más o menos. Entonces, menos 1, 2, 3, 4, en el menos 5, 1, 2, 3, 4, en el menos 5, la función viene por aquí, 1, 2, 3, 4, aquí, viene por ahí, viene, que no empieza ahí, viene por ahí, continúa, pasa por el menos 4, 5, menos 4, 1, perdón, luego sigue por el menos 3, menos 2, después por el menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, luego por el 2, menos 1, hasta ahí, 3, 3, 3, 1, 2, 3, y hasta aquí arriba, después en el 4, menos 3, baja, hasta aquí, después sube al 5 menos 1, 5 menos 1, ahí, y después al 6, 0, hasta el 6, 0. Vale, bien, entonces nos están pidiendo crecimiento de crecimientos máximos y mínimos de esta función. Bien, vamos a verla detenidamente. Crecimiento, vamos a ver el crecimiento. ¿Dónde crece? Entre el menos 5 y el menos 4. Fijaos, me fijo siempre en el eje X y miro dónde la función va hacia arriba, entre el menos 5 y el menos 4.
¿En qué otro momento crece? Aquí, en el menos 3, entre el menos 3 y el menos 1. Menos 3, menos 1. Y en el 2, 3. No, y no. Luego me queda otro que es en el 4, 6. 4, 6. En principio hasta ahí, pues no sabemos luego cómo continuaría la función. Bien, crece. El crecimiento. ¿Dónde? ¿Dónde decrece? Entre el menos 4 y el menos 3, ¿veis? Menos 4, menos 3. Y entre el 3 y el 4. Y no hay ningún momento más en que decrezca. ¿Y cuándo se mantiene constante? Entre el menos 1 y el 2. Constante entre el menos 1 y el 2. Y ya está. Eso es lo que habría que hacer. Bien, pues ya está. Luego, de la página 231, os miráis donde pone el saber hacer, ese recuadro que viene al principio de la página, os lo miráis, lo estudiáis un poquito para ver cómo se interpreta en una gráfica y dependiendo, claro, de qué nos está hablando la gráfica, cómo se interpreta el crecimiento y el decrecimiento. Eso creo que es interesante que lo miráis detalladamente e intentáis hacer los ejercicios 33 y 34. O sea que para vosotros 33 y 34 por ahora. Anotadlo porque ahora continuamos escribiendo. Vamos a estudiar ahora la periodicidad. Borro esto. Periodicidad. F es periódica de periodo T, T mayúscula, si f de x más t es igual a f de x. Es decir, que se van a repetir los valores a partir de un valor t, se van a ir repitiendo. La gráfica se va a ir repitiendo. Es como cortar un trozo y luego ir pegándolo a continuación y que siempre sea el mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, esta gráfica, que esta además sí que existe, en algún momento la veremos, es una función curiosa, viene por aquí, f de 0 es 0, f de 1 no está aquí, sino que vuelve a ser 0, y hace esto, ¿veis? Y por aquí haría algo parecido. En el menos 1, la función viene haciendo así, etc. Tira para allá y para acá. Esta función, veis que se va repitiendo. ¿Cada cuánto tiempo? Pues os dais cuenta, si yo cojo aquí un x, ¿cuándo vuelve a salir el mismo x? Aquí. O sea, la misma imagen aquí. ¿Cuándo? Cuando ha pasado una unidad. Se ve mejor de aquí a aquí. Entonces tiene periodo 1. Otro ejemplo, un poquito más complicado, sería esta función, esta gráfica. Vamos a ponerla, a ver, ¿qué sería? Aquí está el 1 y el 2, 1, 2, bueno, he quedado sin tiza, vamos a por más. 1, 2, 3, 4, poner un poquito más pequeño,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 1 y el 2. Entonces sería una cosa así. Va haciendo esto, luego aquí es constante, luego aquí subiría y luego baja. Y se vuelve a repetir el mismo proceso. Esto, aquí es constante, aquí subiría y baja. Esta, como veis, la figura se repite cada 4. Por lo tanto, el periodo vale 4. Bien. Para casa, en la página 232, el 35. 232, el 35. A ver si le dais a la imaginación. Bien, seguimos con la simetría. Es otra característica que pueden tener las funciones o no tenerla. Simetría.